Esta es una oportunidad única para poder intercambiar con ustedes opiniones, preocupaciones, dudas que tengan sobre lo que yo considero y muchos consideran la decisión más importante que vamos a tomar todos en nuestras vidas, que es la decisión de aprobar o no los acuerdos a que se llegaron en La Habana. Entonces, lo que le pedí a Mónica era la oportunidad de tener un diálogo más que un monólogo. Yo quiero simplemente hacer una introducción para darle un contexto, después darle la oportunidad a mis coequiperos para que profundicen en algunos de los temas y abrir el panel a preguntas de ustedes. Yo lo que quisiera, mi objetivo de esta reunión es que ustedes salieran de este recinto sin dudas y que votaran en conciencia, pero bien informados sobre lo que realmente se acordó, las consecuencias de lo que tiene eso que se acordó. Porque hay todavía mucha incertidumbre, sé que hay muchas preocupaciones válidas, a nadie puede descalificársele porque tenga preocupaciones, porque tenga dudas o porque tenga una forma diferente de pensar. Eso es absolutamente legítimo, pero sí creo que vale la pena este diálogo para poder decantar una discusión que ha estado más bien polarizada y envenenada por mucha desinformación y por intereses diferentes a los que deberíamos tener todos, que es el interés de la verdad y el interés de tomar una decisión con todos los elementos de juicio. Quiero también agradecerle a Jennifer esa expresión de agradecimiento. Eso que usted hizo ahorita, se lo agradezco de corazón. Su historia, la historia que usted acaba de contarnos, Mónica, de su familia y el hecho de que usted se haya levantado y simplemente agradecer lo que le ha sucedido a su familia, es más poderoso que 10 discursos míos o 20 discursos míos. Esa es una señal que tiene un gran simbolismo de lo que pasa cuando hace una transición de una guerra a una paz. Las familias unidas, las familias reencontradas, un pueblo reconciliado. De manera que muchas gracias, Jennifer, por su expresión de gratitud y solidaridad. Este acuerdo no ha sido un acuerdo improvisado. Este proceso ha sido un proceso responsable, serio, muy bien planeado. Coincidencialmente, tengo aquí a las personas que contribuyeron enormemente a que se dieran las condiciones necesarias para que este proceso tuviera éxito. Frente a los intentos de mis antecesores, todos quisieron hacer la paz. Y todos quisieron hacer la paz de buena voluntad. Nadie puede querer hacer la paz de mala voluntad. Pero las circunstancias no se dieron, no estaban presentes. En el caso mío, en el caso de mi gobierno, se presentaron, y digo que aquí están presentes las personas que contribuyeron a que esas condiciones se dieran por lo siguiente. Cuando hace ya mucho tiempo comencé a estudiar el por qué se había fracasado en otros intentos, surgían 3 condiciones básicas para que el proceso tuviera éxito. Una, que las Fuerzas Armadas, la correlación de fuerzas militares tenía que estar a favor del Estado para poder negociar desde una posición de fuerza. Si eso no estaba presente, cualquier intento de negociación fracasaba simplemente porque la guerrilla mantenía la expectativa de que podía ganar, que podía por la vía de las armas llegar al objetivo. Primera condición. Segunda condición, que ha sido una condición en casi todos los procesos de solución de conflictos armados. La contraparte tiene
que estar convencidas, sobre todo sus cabezas, los comandantes, en este caso de la guerrilla, personalmente, que a ellos les iba mejor pactando que seguir luchando, a ellos personalmente. Y una tercera condición de cualquier guerra asimétrica hoy en el mundo, aquí en América Latina o en cualquier lugar del mundo, el apoyo regional es fundamental. Cuando no hay apoyo regional, es muy difícil que un proceso de esta naturaleza tenga éxito. Pues bien, aquí tenemos al general Mora y al general Naranjo como exponentes de esos soldados y policías, esos héroes de nuestra patria, que gracias a su valentía, a su coraje, a su determinación, produjeron las primeras dos condiciones. Con el general Mora comenzamos hace ya mucho tiempo, 20 años, cuando era comandante del ejército, el proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y ese proceso continuó y comenzamos a cambiar la correlación de fuerzas a favor del Estado. Con el general Naranjo, hace 6, 7 años, no, perdón, hace 10 años, comenzamos a hacer unas reformas dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, dentro de los organismos de inteligencia, para poder llegarle a la comandancia, a lo que llamaban en la jerga militar los objetivos de alto valor, y con mucho éxito. Entonces, esas dos condiciones se dieron, porque comenzamos a tocar el secretariado. Ustedes se acordarán, pues, todas esas operaciones que fueron muy exitosas, por primera vez se hicieron y comenzaron hace 10 años. Y cuando ustedes me eligieron presidente de la República, pues la canciller usó sus dotes diplomáticas también para cambiar fundamentalmente nuestra diplomacia con nuestros vecinos, nuestras relaciones con nuestros vecinos, que en ese momento, acuérdense ustedes, el 7 de agosto del 2010, ¿cómo estábamos? A punto de declararnos una guerra con Venezuela, no teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela, no teníamos relaciones diplomáticas con Ecuador. En la región éramos vistos como una especie de oveja negra, nos tenían prohibida la entrada sin visa a 64, no, mucho más países, y nos estaban poniendo visas hasta en las islas del Caribe y en Centroamérica. Todo eso se cambió sin querer decir, como lo dice con mucha elocuencia Pablo Portas, que uno tenga que compartir los principios, los valores o la forma de pensar de las personas con las cuales uno se sienta a convivir en una forma mucho más civilizada. Por ejemplo, con el presidente Chávez, me acuerdo perfectamente cómo nos sentamos y nos dijimos con toda franqueza, estaba la canciller de canciller y estaba Maduro de canciller, y hablamos, ahí sí como dicen popularmente, a calzón quitado, y nos dijimos, mire, usted y yo nos hemos dicho hasta de qué nos vamos a morir, hemos sido enemigos, usted no cree en lo que yo pienso y yo creo, y yo no creo en lo que usted piensa y usted cree. Yo nunca me voy a volver un revolucionario bolivariano y usted nunca se va a volver un demócrata liberal como soy yo, pero podemos convivir para el bien de nuestros pueblos, del pueblo venezolano y del pueblo colombiano. Tenemos muchas cosas por las cuales podemos trabajar juntos, entre ellas la paz. Y nos dimos la mano y eso cambió 180 grados la situación con Venezuela, que después sucedió lo mismo con Ecuador, porque eso le abrió el camino con el resto de los países, y eso cambió muchísimo todo el posicionamiento de Colombia en la región y en el mundo, y eso ayudó también muchísimo a que este proceso tuviera el respaldo internacional que hoy se ve reflejado, por ejemplo, en la decisión que tomó hace 2 días
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solamente ha patrocinado en forma unánime 4 resoluciones, 4, en la historia de Naciones Unidas. La tercera fue cuando hicimos un gran esfuerzo hace unos meses para que le diera el mandato al secretario general para verificar y monitorear el proceso de dejación de armas y los acuerdos a que llegamos en La Habana. Y la cuarta resolución, patrocinada por todos los miembros del Consejo de Seguridad, sucedió hace 2 días. Y allá me mandaron el mensaje, mire, este es un mensaje que tiene un gran significado, es que el mundo entero está respaldando a Colombia en un momento en que el mundo entero está lleno de problemas, lleno de controversias aparentemente insolubles, y que ahí aparece Colombia como un oasis con una propuesta positiva. Ayer mismo, la canciller Merkel, hablé con ella por teléfono y me decía exactamente eso. Mire, en este mundo tan difícil, tan complicado, tan lleno de problemas, eso que están haciendo ustedes en Colombia es una especie de bálsamo para la comunidad internacional. Entonces, aquí estamos con las personas que produjeron las condiciones para que este proceso se pudiera dar con éxito. Y otro factor importante que creo que hay que tener en cuenta, también están aquí presentes. En las ocasiones anteriores siempre se ha creído que las Fuerzas Armadas iban a ser un palo en la rueda en el proceso. Yo tuve el inmenso honor de portar el uniforme militar, conozco las fuerzas por dentro y por fuera, y conozco que los soldados, como decía MacArthur, no van a pelear por hacer la guerra, van a pelear para buscar la paz, y que los más interesados iban a ser los soldados y los policías de Colombia, y que por eso era necesario informarlos e involucrarlos en el proceso desde un principio, y así fue. Creo que eso fue también un factor clave, y han sido un factor muy, muy importante dentro de la negociación. Yo no tengo cómo agradecerle el sacrificio que han hecho el general Mora y el general Naranjo, personal además, pero también el papel que han jugado en todo este proceso, porque les han sido como una especie de quilla que han mantenido el barco, que a veces se va para un lado o para el otro, pero lo han mantenido estable. Y ahora les vamos a dar la palabra a los dos para que les den sus opiniones a ustedes. Entonces, este proceso se planeó muy bien, con unas líneas rojas muy claras desde un principio. Yo con muchos de ustedes aquí presentes hablé hace 5 años, este proceso lleva casi 6 años. En diciembre completamos 6 años. Lo que pasa es que hubo una fase secreta que también fue muy bien planeada. Ahí lo que pudimos constatar, y Frank Pearl, que aquí también está presente, estuvo muy, muy involucrado desde el comienzo, porque viene desde el gobierno pasado, y él había hecho los primeros contactos y había tenido la primera oportunidad de ver si había las condiciones o no, y las condiciones se dieron, y Frank estuvo muy, muy activo en la primera fase, en donde era el 50% de la negociación, la agenda que deberíamos acordar para poder ponerle fin al conflicto. Una negociación difícil, pero necesaria, y cuando ya teníamos la agenda acordada fue cuando hicimos público la negociación. Ustedes se acordarán allá en Oslo, y ahí comenzó la negociación. Y en muy resumidas cuentas, para recordarles lo que está en los acuerdos, esas 297 páginas se resumen en lo siguiente. El primer punto no es nada diferente a un programa de desarrollo rural, coherente, responsable, en donde se le va a dar acceso a muchos campesinos a la tierra sin vulnerar un solo derecho de cualquier colombiano o colombiana que tenga una propiedad
o inclusive que sean poseedores de buena fe. Aquí no es cierto, nunca ha sido cierto que vamos a expropiar a nadie. Eso no tiene ningún fundamento y todo lo contrario, lo que el campo va a recibir es bienes públicos, inversión, carreteras, colegios, hospitales, proyectos productivos. ¿Y por qué? Porque el campo ha sido víctima de este proceso, porque allá se ha concentrado el conflicto y por eso allá es donde se encuentra la mayor pobreza, la mayor desigualdad, el mayor atraso y la mayor ausencia del Estado. Entonces, esa deuda la vamos a pagar a través de darle más impulso, más inversión al campo. Ese es el primer punto. El segundo punto, la participación política. Ahí que se negoció. Nada diferente a lo que discute toda democracia permanentemente. El doctor Portas mencionaba las instituciones. Yo soy en eso también conservador. Yo creo mucho en las instituciones. Yo no creo en el caudillismo. Yo creo en esas instituciones que un premio Nobel de Economía, el profesor Douglas North, mencionaba que eran de dos tipos, las instituciones formales y las informales. Las formales son las constituciones, las leyes que determinan el comportamiento de una sociedad. Las informales son las costumbres, los valores, los principios, lo que no está escrito. Eso es fundamental en una sociedad, en una democracia. Este segundo punto lo que hace es fortalecer nuestra democracia a partir de incluir regiones que se sentían excluidas del desarrollo, incluir personas que se sentían que no eran partícipes de la toma de decisiones, y eso lo que hace es fortalecer nuestra democracia, fortalecer nuestras instituciones y darles, por ejemplo, a la oposición más garantías, que sientan que están en una cancha que es equilibrada. Eso también fortalece nuestra democracia. Creo que eso es algo que tendríamos que hacer, el primer punto y el segundo punto, con o sin FARC, de todas formas. El tercer punto, el punto del narcotráfico, que yo insistí hasta la saciedad, usted se acordará, Frank, y ellos se resistían, y yo decía, ese punto tiene que estar. ¿Por qué? Por una razón elemental. El narcotráfico ha sido el combustible de toda la violencia que hemos sufrido en este país en los últimos 30, 40 años, y quienes se beneficiaron más del narcotráfico fueron las FARC. Entonces, ahí había una oportunidad de oro. Si era verdad, como decían ellos desde hace mucho tiempo, que ellos no eran narcotraficantes, pero se beneficiaban del narcotráfico, entonces ahora que van a pasar a la legalidad tienen que romper todo vínculo. Y no solo eso, sino tienen que demostrarle a la sociedad y al mundo que no eran narcotraficantes, entonces ayúdenos a sustituir los cultivos ilícitos y acabar con el narcotráfico. Y eso fue lo que se acordó. ¿Y eso qué nos va a permitir a los colombianos? Llevamos 30 años luchando contra el narcotráfico. El general Naranjo fue considerado el mejor policía del mundo por su eficacia en la lucha contra el narcotráfico, entre otras muchas razones. Pero seguimos siendo el primer exportador de cocaína del mundo. Hemos desmantelado todos los carteles que supuestamente eran invencibles, pero seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. ¿Y por qué? Por el conflicto armado. Porque cada vez que el general Naranjo y su gente, o el general Mora y sus soldados, llegaban a alguna zona de producción de coca con un esfuerzo enorme, eso eran unas operaciones costosísimas, y eran helicópteros blindados y avionetas blindadas y toda una parafernalia militar y policial para proteger a los soldados, a los policías o a los erradicadores manuales, eran recibidos con francotiradores de las FARC y con minas antipersonal. ¿Cuántos soldados, cuántos policías no se volaron allá simplemente erradicando coca? Hacían ese gran esfuerzo, no podían quedarse, se iban del sitio y al otro día volvían
a sembrar la coca, inclusive con variedades más productivas. Por eso, si ustedes ven la producción de coca en el país, eso oscila como los ciclos económicos, ¿no? Arriba y para abajo inexorablemente. Ahora vamos a tener la oportunidad por primera vez de llegar con el Estado y quedarnos allá, porque las FARC ya no van a estar ahí con su poder militar para evitar que eso suceda. Es la gran oportunidad. El cuarto punto, el punto de las víctimas, que uno de los temas más importantes de este acuerdo y de las características y eso que le ha dado una gran legitimidad internacional es que hemos puesto por primera vez a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Y todas las negociaciones se hicieron en torno a respetar los derechos de las víctimas, derechos que están inclusive estipulados en el Tratado de Roma, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y el derecho a la no repetición. Y ese es digamos, la columna vertebral de todo este acuerdo. Y dentro de los derechos, el derecho a la justicia era el más difícil de todos, porque en todos estos acuerdos, ¿dónde traza uno la línea entre justicia y paz? Es la gran pregunta. ¿Y cómo abordamos este desafío? Yo le dije a los negociadores, busquemos el máximo de justicia que nos permita la paz. Y creo que llegamos a ese equilibrio, que va a dejar gente descontenta, por supuesto, porque mucha gente va a querer una justicia perfecta, es decir, que a los que han cometido crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, les den 60 años de cárcel. Pero es que la justicia perfecta conspira contra la paz. O hay justicia perfecta o hay paz. Y por eso mismo se creó la justicia transicional, que hoy es un concepto aceptado por la comunidad internacional a través de tratados internacionales como el Tratado de Roma. Entonces nosotros también, en ese sentido, y respetando, Pablo, las instituciones y nuestra democracia, todo esto lo abordamos con un cuidado especial para que nuestra Constitución y nuestras leyes fueran respetadas, no hacer nada por fuera de nuestra Constitución y nuestras leyes, pero al mismo tiempo respetar los compromisos internacionales y los estándares mínimos internacionales. Por eso fue que cuando se negoció el capítulo de la justicia transicional, yo escogí con pinzas a dos juristas que creo que son de lo mejor que tiene este país, ambos expresidentes de nuestra Corte Constitucional, el doctor Henao y el doctor Manuel José Cepeda, y el tercero lo escogí de otro ambiente completamente distinto, un profesor norteamericano de la Universidad de Notre Dame, experto en Derecho Internacional Humanitario y en Derecho Internacional, respetadísimo en todas esas instancias de protección de los derechos humanos de la Corte Penal Internacional, y le di un mandato, el profesor Douglas Cassel, le dije, ayúdeme a lo siguiente, participe con estos dos grandes juristas colombianos en esta negociación y usted sea como una especie de portero, no se deje meter ningún gol que permita el día de mañana que la comunidad internacional pueda decir que aquí no se cumplieron los estándares mínimos internacionales. Y usted los conoce mejor que nadie. Y ese fue su papel. Y por eso lo que resultó cumple con todos esos requisitos, cumple con nuestra Constitución, todo se ha hecho dentro de nuestras reglas de juego constitucionales y legales. Es más, este acuerdo no puede ser más blindado en ese sentido. Tiene al Congreso de la República como el procedimiento para las reformas legales y constitucionales. Tiene la Corte Constitucional como el filtro para verificar que se cumple con nuestra Constitución y nuestras leyes. El plebiscito, o sea, el pueblo soberano le da la legitimidad política y aparte de eso se depositan los acuerdos en Suiza
como acuerdos especiales en las comisiones de Ginebra. Más blindaje jurídico no se puede encontrar. Yo le he dicho a los que están diciendo que estamos dando un golpe de Estado, pero por Dios, dígame qué procedimiento adicional puede alguien encontrar para garantizar ese objetivo de que se cumple con la Constitución y se cumple con el derecho internacional. Y eso lo hemos hecho. Y tal es así que la semana pasada, o hace unos días, antepasada, la propia fiscal de la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ambos se pronunciaron diciendo: eso que acordaron en Colombia cumple con creces los estándares de nuestras respectivas instituciones, que son las dos que tienen la mayor legitimidad en el mundo para juzgar este tipo de cosas. Y ese era el cuarto punto. Y el quinto punto es el punto que tiene que ver con el desarme. Acuérdense que mucha gente decía que la guerrilla no se va a desarmar. Se va a desarmar, va a atacar hasta la última pistola verificada por Naciones Unidas con un procedimiento. Que no se van a concentrar, pues sí se van a concentrar porque tienen que concentrarse para hacer esa transición. Todo eso ha sido muy negociado en detalle, no se ha dejado ningún detalle por fuera, y ahí también se tomó una decisión importante. Se mandó a negociar eso a militares, generales y almirantes en servicio activo, que fue criticado en un principio, pero que después resultó que fue la mejor decisión. Y tenemos tranquilidad absoluta de esta transición que vamos a iniciar después del 2 de octubre para el desarme de las FARC y luego la reintegración de esta gente a la vida civil. Todo eso está negociado, hay protocolos de todo tipo para que todo se haga dentro de un orden y dentro de un procedimiento que no le cause ningún perjuicio a las comunidades que viven en esas zonas o al pueblo en general. Esos son los acuerdos. En resumidas cuentas, como lo decía también Pablo, aquí lo que estamos confrontando es un grupo armado, el más viejo y el más grande en la historia de América Latina, que ha combatido nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras instituciones durante 52 años o más, que acabó sometiéndose a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestras instituciones, y que se somete a una justicia pactada también por las dos partes, primera vez que eso sucede, donde se garantiza que no habrá impunidad, que no se va a sancionar a los máximos responsables con 60 años de cárcel. Sí, eso es cierto, pero va a haber sanción y va a haber aplicación de justicia y no habrá impunidad, y todo eso es aceptable por la comunidad internacional. Ese es en resumidas cuentas. Hay muchos detalles, hay muchas preocupaciones sobre muchos temas, que es lo que yo quisiera que pudiéramos tener esta conversación con ustedes hoy, y no se cohíban en hacer cualquier pregunta por dura que sea. Aquí las preguntas no son las indiscretas, a veces las respuestas son las indiscretas. Yo quisiera que ustedes salieran de esta reunión totalmente tranquilos, pueda que no salgan satisfechos, es decir, pueda que no a los que van a votar por el no, pueda que no los pueda convencer que voten por el sí, pero que por lo menos tengan la oportunidad de controvertir. Y creo que ese es digamos, el valor de este ejercicio.